estás, Ignacio? Muy bien, Nelson. Un gran saludo y un abrazo, hermano, a ti y a todos los que estén por allá conectados. Mira, nos habíamos quedado conversando el lunes de la semana pasada con respecto, estábamos enzarzados en una conversación con respecto al tema de la sabermetría, lo que llama la estadística avanzada en el béisbol. Y si bien esa puede ser una conversación que, primero hay una gente que es fanática del béisbol y que no es fanática de la sabermetría o le tiene idea por razones que ya conversamos el lunes, ¿no? Porque este es el tipo de tópicos que, como el matrimonio gay, es una cosa que la gente o está de acuerdo o no está de acuerdo y es muy difícil realmente una persona que ya tenga una opinión formada con respecto a esto que la cambie. Pero a mí, yo cuando comencé a leer acerca del tema de la estadística avanzada del béisbol, lo que me impactó fue una cosa, es su carácter de metáfora de la vida misma, en cierto modo, y que es algo que nos toca muy en lo profundo a los periodistas, porque a veces nosotros pensamos que lo que estamos buscando, lo que los periodistas buscamos es la verdad, y la verdad puede tomar muchas caras distintas dependiendo de tu opinión y dependiendo de lo que tú creas. Lo que nosotros los periodistas debemos buscar es la verdad a partir de los hechos como existen, de los hechos como son, no, sin que importe mucho lo que nosotros opinemos con respecto a los hechos. Y es un poco lo que pasa con la sabermetría. La sabermetría dice o revela o terminó revelando ciertas cosas que van a contrapelo, son contraintuitivas para la mentalidad tradicional del béisbol. Nosotros con nuestra conversación anterior hablábamos del toque de bola. También podríamos hablar acerca del tema del robo de bases. El robo de bases, por ejemplo, no tiene mucho sentido o no agrega mucho valor dentro de la estadística. Por ejemplo, si tu tasa de éxito robando las bases es inferior a 70 o 75%. Hay equipos, de hecho, y managers que ya dicen, mira, no te robes la base, no te la robes, así como también muchos dicen, no toques la bola. Esa es una manera de generar carreras o de producir ofensiva que hoy en día está en desuso, no porque haya pasado de moda, sino porque las cifras te dicen que puede ser contraproducente. Igualmente, por ejemplo, hay peloteros, hay temporadas, por ejemplo, recuerdo la super temporada que tuvo Mario Ordóñez, que fue el líder bate y que pudo haber sido más valioso. Yo en ese año no me acuerdo quién fue el que terminó siendo más valioso, pero fue alguien que tuvo una Ale temporada mejor. Rodríguez, ¿no? Creo que fue A-Rod, Creo que fue Alex ¿no? Rodríguez, que tuvo una temporada, pues, digamos, ofensivamente mejor que la de Mario Ordóñez. Porque hay una cosa que Dio recuerdo de más esa temporada. honrones, empujó más carreras. Y además hay otra cosa interesante con el tema de esa temporada de Maglio. Maglio impulsó muchísimas carreras porque ese equipo se envasaba mucho. Esa line-up de los Tigres de Detroit de ese año se envasaba mucho. Y también hubo otra gente, creo que fue el propio Bill James, que escribió en esa oportunidad que hay una estadística que no se usa y que de hecho no suele usarse en la conversación de la estadística avanzada y que tiene que ver con la cantidad así como tú generas carreras, impulsas carreras con tu ofensiva, si eres un tipo que batea mucho para doble play, si eres un tipo que batea mucho para doble play, también estás matando rallies estás matando carreras que deberían restarse del total de las que impulsa. Maglio fue en ese año fue el líder en batazos para doble play. Maglio mató probablemente más rallies de los rallies de los que produjo o No, no más, no continuó. más. No más, tendría que haber bateado 150 veces para doble play y fueron unas 20, ¿no? Más o menos. No, yo creo que fueron más, pero en todo caso, Sí, lo que quiero decir con esto es que esos son datos y que no tienen que ver con el tema de que si me gusta Maglio, si me cae bien Maglio, si es chavista, si es venezolano. Eso también tiene que ver con otro tema que sería interesante conversar con respecto a esa variedad nacionalista del periodismo deportivo de Venezuela, en el que los venezolanos que nos representan, por ejemplo, en el béisbol, tienen que ser muy malos, tienen que ser unos depredadores infantiles o tienen que ser unos, no sé, ladrones, asaltantes de bancos o algo por el estilo para que los veamos mal, porque de otra manera son los nuestros, son venezolanos y de ellos no se habla mal, jamás hacen algo malo.
A mí me parece lógico que el periodismo deportivo enfoque en lo nacional, que de alguna manera se acuda reiteradamente al sentido de pertenencia, a las identidades, que de alguna u otra forma también el deporte ha sustituido los grandes conflictos que existían en la humanidad. A ver, no se han acabado los grandes conflictos, sino hay tensiones nacionales y de otro tipo en todo el planeta. Pero esto es un mundo mucho más civilizado, a pesar de que somos muy críticos y normalmente decimos que nunca se ha vivido peor que en el presente. Este es un mundo mucho más civilizado que aquel que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, y no hablemos ya de nuestros tatarabuelos. Era común en el pasado que existieran grandes guerras periódicamente, que cada 10, 15, 20 años hubiera un conflicto internacional de mucho peso, en donde estuvieran involucradas todas las potencias con sus ejércitos, con grandes matanzas, y vaya en el siglo XX, la guerra de Vietnam, las dos guerras mundiales, todos los conflictos intermedios más pequeños que hubo, pero que también ocurrieron. Es que también pasó en el siglo XIX, pasó en el siglo XVIII, pasó en el siglo XVII, y digamos, las tensiones nacionalistas en buena medida, bien canalizadas, terminan en el deporte. ¿En qué sentido? En que tú ves un campeonato mundial que reclama, que acude, que busca tocar el orgullo nacional, en el caso del fútbol, por ejemplo, de países enteros. Tú ves inclusive una nación como la española, que está formada, es una nación de nacionalidades, un país hecho por muchas, por muchas banderas y muchas naciones distintas, los gallegos, los catalanes, los vascos, los aragoneses, en fin, y me faltan todavía citar. Claro. Y En el final, caso de Italia pasa lo mismo también. exactamente. Y al final todos se ponían la camisa roja y cruzaban los dedos y cantaban con Manolo el del Bombo, esperando que la selección de Del Bosque terminara obteniendo el título mundial, como al final lo consiguió. Y eso pasa en un campeonato mundial prácticamente con todos los países que participan. Tú ves allí a los noruegos o a los daneses que se ponen cascos vikingos. ¿Por qué se ponen cascos vikingos? Porque un casco vikingo reclama lo más profundo de la nacionalidad nórdica, bien sea que seas noruego, finés o danés o qué sé yo, de islandés, porque todos los países fueron fundados o creados por los vikingos, y entonces un casco vikingo que no tiene ningún sentido en un campeonato mundial de fútbol o en una competencia internacional deportiva, tiene mucho sentido. Y si tú lo ves inmediatamente lo relacionas con la selección nacional que está en ese momento en juego. ¿Por qué? Porque es un reclamo nacionalista y el deporte tiene mucho que ver con eso. Entonces es lógico, por ejemplo, que nuestros medios de comunicación exalten más que la hazaña en general, más que los grandes batazos de Mike Trout, de Gerrit Cole y de Justin Verlander, que en sí también se publica, que se exalte por sobre todas las cosas lo que ocurre con Miguel Cabrera, con José Altuve, con los miembros de la generación actual, con Ronald Acuña, con Gleyber Torres, porque es lo nuestro, es lo que nos hace identificarnos con un lazo todavía más profundo con esa actividad que nosotros seguimos. Yo amo el béisbol y me encanta ver un juego. Ahora que viene la inauguración, el juego entre Yankees y Nacionales, que va a ser el Opening Day de la MLB, vaya, va a ser un juego de Gerrit Cole con los Yankees y con los Nacionales Max Scherzer. Eso para mí va a ser un brindis, una joya, una fiesta. Claro, son Mohamed Ali contra Leon Spinks, una cosa así, claro, una pelea de Ali contra Norton, cosas como esa. Sí. Pero al mismo tiempo, lo que a mí me hace ir al béisbol con mucha más
pasión y detalle, independientemente de que es mi trabajo, como aficionado, porque lo fue así desde los tiempos de David Concepción en los años 70 y de Antonio Armas luego y Manny Trillo, lo que me hace seguirlo es el vínculo que yo tengo con aquellos que yo siento míos. Y los que yo siento míos son mis compatriotas, no por un tema patriotero, LBP, equipo o del equipo, yo los vi crecer como novatos, orgulloso porque pienso que alguno pudiera ser, o mi hijo que quiera que fuera como ellos, que sea prospecto, firme, llegue a las grandes ligas y triunfe. Todas esas cosas entran en juego, esas cosas que tú sientas una identitaria. El buen sentido de lo identitario, porque no es entidad que te lleva a la violencia, no es una defensa de lo nacional que te lleva al conflicto, todo lo contrario, es un nacional que, bien entendido, y así lo entiendo yo, reconoce la cabeza del rival y del contrario, y te permite, porque el deporte lo permite, entre otros muchos valores, te permite admitir cuando eres superado por otro, siendo un buen deportista, como dice nuestra querida Florizaba, a good sportsman, ella sí recuerda como lo dicen ellos en el Comité Olímpico Internacional, un buen deportista, que al final, si tú lo das, el saber ganar, conocer las al contrario, conocer cuándo son muy al mismo tiempo, mejor saber llevarlo bien, como lo llevaba, por ejemplo, para poner un caso bélico, el Sucre, que es un tipo reconocido por su magnanimidad, por su capacidad para reconocer la grandeza del rival, incluso cuando es derrotado. Si tú logras manejar todo eso, tú logras ser un mejor ciudadano, una mejor persona para el día a día. Así que a mí esto de las identidades en el deporte no me explican por qué los medios de comunicación cubrimos como cubrimos los eventos y a sus protagonistas, y me dejan además la posibilidad del aprendizaje, de crecimiento y colectivo. Además, Nelson, y para cerrarte el punto y no ponerme latoso y tedioso, desde que yo di el paso, dejar de ser simplemente columnista de nada, es decir, de un medio impreso, y comencé hace poco más de 10 años a asumirme 100% un periodista 2.0, un periodista que ante todo... Un emisor a toda regla. Claro, y además que tiene en la web y en la red un aliado y el campo principal de trabajo hoy en día. Desde que yo hago eso, yo llevo mi página porque yo soy mi webmaster, porque yo sé cuáles son las notas que tienen mayor engagement, mayor relación, mayor capacidad de relacionarse con el público, las que más visitan, las que más comentan, las que más retuitean en las redes sociales por un lado, en mi propia página por otro, y de esa manera tú terminas constatando qué es lo que la gente realmente quiere leer y lee más, y cuáles son los grupos que más grandes de lectores. Por ejemplo, a lo mejor un lector de Cardenales de Lara, equipo con el que yo estoy vinculado desde hace algunos años en la LBP, soy comentarista del circuito, a lo mejor un lector del Cardenales de Lara es muy apasionado y va a leer todo lo que yo ponga de Cardenales. Y quizás los lectores del Caracas sean menos apasionados. Estoy poniendo un ejemplo, sí, un ejemplo que no necesariamente tiene que ser real. Cierto. No es necesariamente real. Hay apasionados en todos los bandos, pero pongamos que los de Cardenales fueran mucho más apasionados y no dejaran de leer una sola nota que yo publique en donde menciono al Cardenales. Bueno, resulta que las notas del Caracas son más leídas que las del Cardenales, con todo, y que yo sé que Cardenales es un equipo que me toca muy cerca. ¿Por qué pasa eso? Si yo sé que me van a leer, van a entrar más personas a leer en mi página una nota de Caracas o de Magallanes,
que, por ejemplo, una nota de los Bravos de Margarita, y yo tengo solamente 5 o 10 minutos para escribir una nota que puede ser o de Caracas o de Magallanes o de Bravos, bueno, mi única duda va a ser si la escribo del Caracas o la escribo del Magallanes, porque yo sé que va a tener mucho más engagement, mucho más visitas, por lo tanto va a generar económicamente más para mi página, para el que escribe en la página, y en líneas generales va a tener mucho más tráfico. Y entonces luego en la noche, cuando tenga otros 5 minutos libres, haré la nota de los Bravos, pero yo atiendo primero la necesidad, la urgencia de aquel grupo identitario, de aquel grupo que es mayor, que es probada, constatablemente mayor. Y debo insistir, esto no es solamente algo por estudios de opinión, esto es algo que yo ya lo puedo constatar porque como yo desde hace más de 10 años soy un periodista 2.0, yo vivo en la red y yo constantemente estoy midiendo mi trabajo. Por supuesto, por supuesto. Esto que decían los aficionados que tanto se quejaban, bueno, ¿por qué Meridiano siempre publica Caracas y Magallanes? Los otros equipos importan. Claro que los otros equipos importan. Y de hecho, porque importan, una de las cosas que yo tengo como principio en mi página, en elemergente.com, es que allí salen equilibradamente los 8 equipos. Yo publico notas de los 8. Ahí hay un cambio entre un pelotero del Magallanes que pasa de los Leones a los Navegantes y hacer una columna, 2 columnas, una para cada equipo analizando eso. Pero si el cambio es entre los Bravos y Caribes, yo también voy a hacer una columna dedicada a los Bravos y una columna dedicada a Caribes, dedicada a ese análisis. Aunque sean menos los lectores que yo pueda tener de esos equipos, porque obviamente hay más aficionados de Caracas y de Magallanes, y luego en cierta medida de Zulia, La Guaira y Aragua y Lara, que esos 4 están en el medio después de Caracas y Magallanes, aunque por ejemplo los 2 equipos orientales sean los que menos aficionados tengan, yo voy a cubrir sus noticias y yo las voy a publicar y les voy a dar importancia. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo les dedico columnas enteras, por ejemplo, a un análisis de un cambio de pelotero, o cada vez que el equipo clasifica o lo eliminan, yo le dedico una columna entera para analizar el equipo, por qué tuvo éxito, por qué, cuál es la razón tiene perfecto sentido que hagas eso, porque independientemente de que, digamos, de cierta tabla rasa que se supone que iguala los derechos de todos, está muy claro y debería ser más o menos transparente para todo el mundo que también hay las mayorías prevalecen sobre las minorías, especialmente cuando el espacio es limitado, el tiempo es limitado y la lectoría y el engagement de unos es mayor que el de otros. Eso lo han hecho las páginas deportivas y los periódicos meridianos, tú lo ponías de ejemplo ahorita, desde hace mucho y lo hacen virtualmente, o lo han hecho virtualmente todos los medios, porque eso funciona un poco como una campana de Gauss. Tú le dedicas, apuntas grueso al cuerpo, pues a la mayoría, porque es más difícil pegarla cuando la apuntas valga la cacofonía, a las puntas a las colas, pues, de la campana. Tiene más peso, tiene más pegada lo que estás haciendo. Pero yo diría con este tema de darle preferencia a lo venezolano y a lo nacional, que bueno, por supuesto lo puede llevar a uno, no digamos a errores gruesos, que también pueden ocurrir, aunque no son tan frecuentes, pero puede llevar a situaciones más o menos cómicas, o de alguna manera graciosas, por decirlo menos. Por ejemplo, yo me crié como caraquista, que es un poco como decir que me crié católico. Es una cosa que va en las venas de uno y uno no puede cambiarse. Aunque hay gente que se cambia de religión. No, uno sí puede. ¿Perdón? Puede cambiarse, claro que sí. No, bueno, yo me imagino que te puedes cambiar, pero es muy raro, es muy raro. Yo conozco gente que nació católica y hoy en día es santera, pero es raro, es lo que quiero decir. Una persona, o en todo caso hay cambios raros. El tema de cambiarse de ser, por ejemplo, caraquista y pasarse a magallanero es una cosa que yo no he visto nunca. Pero bueno. Yo conozco un caso. Después me lo vas a contar. Pero es un caso extraño.
Pero, por ejemplo, yo como caraquista y además como contemporáneo, porque yo siempre seguía a Omar Vizquel desde chamo, porque cuando Omar Vizquel lo firmaron y comenzó a jugar con el Caracas a mediados de los 80 y terminó debutando en las grandes ligas en el 89, creo. Omar Vizquel es mayor que yo como 6 meses. Nacimos el mismo año y me acuerdo que también había un pitcher, Miguel Ángel García, recuerdo que también que es contemporáneo nuestro y tenemos la misma edad. Lo que pasa es que la carrera de Miguel Ángel García no fue tan longeva y tan exitosa como la de Vizquel. Pero digamos que siempre lo seguí porque, así como tú hablabas hace un rato de que seguir a esos muchachos que pueden ser hijos de uno y tener mucho orgullo por haberlos conocido desde novaticos y ver cómo se desarrollan. En el caso de Vizquel, me llevaba a pensar en el tema como si fuera un hermano mío. O incluso un poco como lo que hubiera hecho si yo hubiera jugado pelota, si yo hubiera hecho esto. Vizquel es un tipo como del tamaño mío, de mi misma edad, también es de Caracas, hubiera podido ser una carrera, quizás yo hubiera podido ser él. Entonces, esos paralelismos me llevan a haberle tenido mucho cariño y seguirle teniendo mucho cariño a la figura de Omar Vizquel. Y como te comentaba, fuera de la grabación, de cuánto me apasionó en su momento cuando comencé a leer Fangraphs, que es una página que ahora les pongo la dirección por allí para que la vean, que está en inglés, pero me voló los tapones en su momento cuando comencé a leerla. Y descubrí, por ejemplo, la estadística defensiva de ellos, que se llama UZR, que es Ultimate Zone Rating. Son rating. Ajá. Y cuando me enteré ahí de que Vizquel no es tan buen shortstop como yo creía, o como mis ojos me lo decían, o como se lo dicen a todo el que lo vio jugar, con esa elegancia, con ese poise, como se dice en inglés, con esa suavidad de manos, con esa colocación, ese tupé de Vizquel para jugar el shortstop, a pesar de no tener un gran brazo. Y siempre me resultó apasionante desde ese momento la diferencia entre lo que te dicen los ojos en unas pocas veces que tú ves a un pelotero jugar, porque por más que tú lo sigas mucho, tú no lo ves jugar todos los días. A menos que quizás si eres el comentarista del equipo, como en tu caso con Lara, quizás puedes ver todos los días ese pelotero, pero no estás viendo, por ejemplo, a otro pelotero que puede ser mejor o que compite con el que te gusta a ti porque no lo estás viendo todos los días. Y en todo caso, de repente no lo has visto toda la carrera. Y es un poco lo que hacen estas estadísticas con el asunto de cómo normalizan, cómo generan un cuerpo de data que permite un análisis más real y más específico y más exacto del valor de un pelotero. Yo, por ejemplo, cuando comencé a leer aquello que está basado en jugada por jugada de toda la carrera profesional de un pelotero, con mediciones de la ubicación del pelotero en un lugar, en una cuadrícula, por ejemplo, en la que este jugador cuando se mueve a la derecha o se mueve a la izquierda, cuando hace esta jugada, y entonces está metido en esa estadística la dirección, la velocidad del batazo, el ángulo en el que viene. Y tú puedes comparar eso a ese jugador con otro jugador de la misma posición haciendo esa misma jugada. Yo le recomiendo a la gente que lea acerca de este tema, sobre todo a los que se consideran enemigos de las estadísticas defensivas, sobre todo porque matan el béisbol y no consideran una cosa que es evidente, que tiene que ser evidente para todos los que lo estamos viendo. Y señores, no es evidente. Cuando uno lee esto con esa aproximación de ingeniero o de actuario de seguros, no digamos que es ajena a las emociones, sino que al contrario, prefiere basarse en los datos, en unos datos que son reales y que no tienen que ver con mi opinión o la opinión de un observador. Yo sí estaba ahí y tú no estabas. Bueno, pero aquí están los datos. Y los datos lo que me dicen es esto. Y eso me lleva al ejemplo que tú ponías hace un rato, el tema del tipo que está involucrado en 300 jugadas, lo hablábamos fuera del aire, pues fuera de esta grabación. El tipo que hace 300 jugadas pero comete 30 errores porque siempre está en la jugada, al tipo que está involucrado solamente en 200 jugadas y hace 10 errores. Entonces, ¿tú prefieres al que comete los 10 errores o al que hace las 300 jugadas? Y lo que te dice la estadística hoy en día es que tú debes preferir al que hace las 300 jugadas.
Por ejemplo, Omar Vizquel es algo así como el líder de por vida en asistencias como shortstop, pero eso está vinculado al tema de que tuvo una carrera muy larga. Ozzie Smith tuvo una carrera mucho más corta, pero es el segundo en asistencia en la historia, con muchas menos temporadas en el shortstop que Vizquel, porque estaba metido en todas las jugadas. Era un tipo excepcionalmente atlético, con unas condiciones impresionantes para jugar la posición. Y sin embargo, cuando lees en las estadísticas del Salón de la Fama, de acuerdo a lo que dice el Word, que es otra estadística de estas que también a la gente que no le gusta la sabermetría o que la demoniza, odia, Ozzie Smith, que es con quien se compara usualmente a Vizquel, siendo Ozzie Smith probablemente mejor, es el shortstop 18 en ranking de los que están en el Salón de la Fama, de acuerdo a estas estadísticas. Estas son cosas que le sirven como para que mis amigos caraquistas me caigan a palos, o cuando salga a la calle me atropellen con un carro y no sepa ni quién fue. A ver, he dado demasiadas cosas interesantísimas y voy a tratar hilando por aquí y por allá sin que me queden muchas puntadas. Yo creo que repito que la gente se abra a la sabermetría, al nuevo análisis, se abra sin el prejuicio de la antipatía por algunos analistas sabermétricos. Conozco casos, algunos porque los he leído, otros personalmente, que son realmente gente antipática, que se creen dueños de la verdad. Y a mí, que soy alguien que sigue un entusiasta de análisis, yo soy un entusiasta de aprender, sumar, de incorporar nuevas herramientas, y por lo tanto yo utilizo entusiastamente la sabermetría para analizar el béisbol, además del ojo, además de lo que aprendí cuando jugué en criollitos, además de lo que aprendí viendo en el estadio. O sea, yo uso todo, porque tonto sería si decidiera no utilizar alguna de las herramientas que aprendí, considerando que puede ser una herramienta útil para mi análisis como periodista, como hombre de béisbol. Claro. Pero hay que dejar todo eso a un lado. Primero, porque de alguna manera tiene que decirte, tiene que ser una prueba para ti, como alguien tradicionalista, digamos, que a quien le resulta antipática la sabermetría, tiene que tener algún tipo de valor porque tú eres una persona inteligente, tú tradicionalista, pero inteligente, porque la inteligencia no es un asunto de que los sabermétricos son inteligentes y los tradicionalistas son brutos. Los scouts no saben nada de nada y los hombres sacados de Wall Street sí saben todo, a pesar de que nunca estuvieron en el béisbol, sino cuando los sacaron de Wall Street. Eso es mentira. La inteligencia, el amor por el deporte está en todos lados. Pero tú, desde la acera contraria, desde la acera, digamos, tradicionalista, tiene que decirte algo el hecho de que hoy en día todo el béisbol, todo el béisbol, los 30 equipos tienen departamentos de análisis estadístico. Y los 30 equipos, algunos de una manera radical, otros de una manera más matizada, pero los 30 equipos hacen uso de la investigación constante, diaria, del aporte que hace ese departamento estadístico y que lo envía al terreno de juego. En algunos casos se llega al extremo de que eso determina quiénes juegan y cómo alinean. Es verdad. En otros casos influye, no lo determina, pero lo influye. En ninguno de los 30 casos se obvia, se deja de lado. Llegan los numeritos y bueno, los pongo ahí y no los uso. En ninguno de los 30 equipos. Ya eso te tiene que decir algo. Independientemente de que la prensa, hoy en día, la prensa estadounidense, utilice las herramientas sabermétricas en buena medida para analizar, que sea mayoritariamente una visión moderna del juego, la que uno encuentra en los medios estadounidenses. Independientemente de eso, tú tienes que ir a lo otro, porque la prensa, bueno, puede ser el gusto de los periodistas. Esos tipos no juegan béisbol, esos tipos lo ven todo de afuera, esos tipos, lo que tú quieras decir, está bien. Pero los que están adentro lo están usando.
tipos incluso como Nick Leiva, que en su momento fue el coach en los Piratas de Pittsburgh que paraba el infield, según lo que las estadísticas que le mandaban desde arriba, desde la oficina de los Piratas. Nick Leiva, yo recuerdo haber leído esa entrevista estupenda, creo que fue en el Pittsburgh Post-Gazette o en el Tribune Review, no sé en cuál de los dos periódicos, pero fue en uno de esos explicados que tuvieron aquellos Piratas después de 30 y tantos años, ¿recuerdas? De récords negativos. Sí. Y los Piratas decidieron, Clint Hurdle era el manager, decidieron Hurdle y Neil Huntington, el gerente general, reunidos en un receso entre temporadas. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero. No hay dinero para firmar a gente libre. ¿Cómo podemos cortar esta mala racha? Mira, lo único que podemos hacer es probar a ver si lo de las estadísticas funciona, lo de la sabermetría funciona. Hagamos nuestra propia peliculita de Moneyball, dijeron los Piratas. Y la hicieron, se reunieron, hicieron un brainstorm de varios días en el rancho, en la hacienda, digamos, en el rancho en términos estadounidenses, la hacienda sería en términos venezolanos, de Huntington, Estados Unidos, y allí, en una tormenta de ideas, diseñaron el equipo que iban a tener. Iba a ser un equipo en el cual iban a firmar puros agentes, roletazos, infielders seguros, que tomaran la mayor cantidad de rollings y que tuvieran el mayor alcance posible, y buscar bateadores disciplinados en el home. Eso, que no implicaba muchos jonrones, que no implicaba ponches, que no implicaba 18 ganados, ir buscar en agentes libres datos menospreciados o no tan bien a los que tú ibas a darle un único. Por ejemplo, firmaron varios pitchers enrodados, o sea, pitchers que no ponchan muchos, de dos costuras, sinker, que tiran slider, ese envíos que al romper hacia abajo, muchos batazos por el piso. Obligan mucho rolling, sí. ¿Por qué hicieron esto? El plan que diseñaron fue de aplicar 100% lo que Tampa Bay, por ejemplo, no estoy hablando de los de Tampa Bay, que es un presupuesto bajito, tratar de ver si funciona esto del shift, esto de sacarle una ventaja adicional a pitchers, entre comillas, medianos y ocres, pero que tienen una habilidad para mucho. ¿Y qué pasó? Estructuración de pitchers de roletazos, modesta, pero de pitchers de roletazos, un line-up también relativamente modesto, pero con muy buenos defensores, que tenían mucho alcance, y los Piratas empalmaron su primera racha de temporadas consecutivas con récord positivo por primera vez en 30 años, desde los tiempos de Barry Bonds eso ocurrió precisamente porque los tipos decidieron aplicar una premisa comprobada científicamente, que es muy sabermétrica, muy del nuevo análisis, pero que responde también, Nelson, amigos, amigas, responde al béisbol de toda la vida. ¿Cuál es el secreto que le dicen a un pitcher o que le decían cuando nosotros éramos chamos, en los años 70 o 80, a un pitcher cuando venía a batear un pelotero de fuerza? ¿Qué era lo que el manager, lo que el coach le sugerían? ¿Qué era lo que sabía el pitcher que tenía que hacer? ¿Qué era lo que arriba los comentaristas y narradores decían que tenía que hacer el pitcher en esa circunstancia? Viene a batear a Antonio Armas. Bueno, hay que picharle bajito a Antonio Armas. Hay que picharle bajito porque si se la deja en el medio o arriba te la va a sacar. Claro. ¿Por qué? O bajito y cerca para que no tire las manos, para que no tire los brazos. Claro. O muy afuera para que cuando los estire se vaya a la banda contraria, que va a tener menos poder. Eso, que es la sabiduría de toda la vida del béisbol, en el caso particular de la defensa y en el caso particular del picheo, se comprobó estadísticamente porque tú tienes la manera de medirlo, tienes los radares, que antes no tenías la tecnología, tienes todo lo que te permite saber por dónde van los batazos, cuán fuertes son, cuán débiles son.
permite más flies, cuál pitcher permite más roletazos. Y además, por sabiduría de toda la vida, tú sabes que el que le van a dar más roletazos es el tipo que te tira la de dos costuras, el sinker, el slider la curva 90, la curva 12-6, 12-6. que es la curva, no la curva en diagonal, sino la curva que va de aquí hacia abajo, la del... La que cae, como la que lanzaba Omar Dahl, ¿te acuerdas de él? Claro, cómo no, que esa es una curva dificilísima que te genera también muchos rollings, porque la pelota va cayendo. Entonces, tú tienes todo esto, solo que como ya tienes la manera de medirlo y objetivamente ponerlo en papel y decir, mira, aquí está la prueba, no es un asunto de que yo te sugiero, picha bajito, no viejo, aquí tienes la estadística, a fulano de tal más rollings, le batean con menos fuerza y cuando le batean con fuerza la pelota va por el piso. Si va por el piso hay más chance de que alguien la atrape, porque si va por el aire hay más chance de que si es por el outfield sea un extra base y si es un poquito más alta sea un jonrón. Entonces claro, a ti te conviene toda la vida te picharan bajo y que te dieran rollings. Entonces tú tienes aquí las herramientas de la modernidad, no porque son unos tipos más inteligentes, no, son unos tipos que decidieron una tecnología. Está el caso, por ejemplo, del mascoteo, que tú y yo hablábamos una vez, ¿recuerdas? El mascoteo, toda la vida, y ya vamos a hablar de Omar Vizquel, pero toda la vida se habló en el béisbol tradicional, y yo crecí, yo empecé a ser aficionado en los años 70, y yo empecé a ver juegos de pelota en los años 70, y yo jugué béisbol en los 70 y en los 80 en criollitos, y para mí, lo único bueno que yo hacía en el béisbol, como pelotero, como peloterito, era quechar. Yo era un buen catcher defensivo. Yo no bateaba mucho, yo como outfield era de mediano a mediocre, yo no corría mucho, pero yo era un buen catcher defensivo y era un buen mascoteador. ¿Por qué? Bueno, porque yo veía jugar a Baudilio Díaz, yo veía jugar a Carlton Fisk, yo veía cómo en los picheos trataban de convertirlos en strike, bajando la muñeca, yo veía que eso era un arte. Tú poco a poco ibas logrando con mínimos movimientos, mínimos ajustes de la mano enguantada de la muñeca, lograr que un picheo pareciera que hubiera caído en strike siendo que cayó en bola, ¿no? Y de esa manera tratar de engañar al umpire. Esto es de toda la vida, de toda la vida. La sabermetría nos ha permitido medirlo, porque como tenemos radares en todos lados y tenemos la posibilidad de saber por dónde pasaron las pelotas, si fue por bola o strike, ahí está el cuadrito que los permiten pintar deportivas. Que por cierto, para la gente que no lo sabe, ese cuadradito no lo pone la televisión y no es de las cámaras, no lo pone un diseñador gráfico, lo pone el radar del estadio, el sistema de ese StatCast. Eso está puesto literalmente exactamente a la altura de las rodillas y las letras del bateador. La misma tecnología es la misma que te mide la velocidad del... Entonces, si tú creías antes en que una recta con esos radares, solo que un poco menos avanzados, una recta que corría 98 a 100 millas por hora, Randy Johnson, tú sí le dabas credibilidad, ¿cómo no le vas a dar credibilidad a la tecnología que todavía más avanzada te permite saber por dónde pasó la pelota de 101 millas por hora y eso con la data del umpire, si el umpire cantó bola o cantó strike? Entonces tú tienes hoy la posibilidad de ver cuántos pasaron en strike y el umpire los cantó efectivamente strike, picheos cayeron en strike y cantó en bola, picheos viceversa, cayeron y el umpire cuántos picheos cayó bola y el umpire cantó en bola, es decir, cantó. Tú tienes esa data. Como tú tienes, puedes primero evaluar cuáles son mejores, cantando perfecto, para evaluar los umpires. Te sirve para ver realmente esto que podía ser muy vaporoso, un poco diciéndote, no, es que Flores Bolívar era muy buen
mascoteador, él mascotea muy bien, no hay manera de probarlo. Cuando Flores Bolívar era que no había manera de probarlo. Pero ya sí hay manera de probarlo, ¿por qué? Porque tú sabes por dónde pasó el picheo y qué cantó el umpire. Y si la pelota pasó en bola y el umpire cantó, el mérito es del catcher, muy posiblemente que hizo que el umpire se equivocara. Que llaman en inglés, con el marco que ofrece, con el mascoteo, que es el término tan caribeño y sabroso, que define la habilidad del catcher de convertir las bolas en strikes. Sí. Y hay catchers que tú puedes, gracias a la sabermetría, medir matemáticamente cuán buenos son convirtiendo las bolas en strike, y también hay manera de ver cuántos catchers son tan malos que te convierten los strikes en bolas, que es el problema, por ejemplo, de Gary Sánchez con los Yankees de Nueva York, que es uno de los catchers a quien le cantan más bolas en picheos que pasan por strike. Y por eso, para esta temporada, en el cambio detrás del home de Gary, para que tenga mejor visual al umpire atrás y trabaje mejor con su recepción de los picheos para que su framing, es decir, su mascoteo sea mejor y los sean strike, los cante strike el umpire. No digamos que convierta bolas en strike, pero por lo menos para que los strikes sigan siendo strike. ¿Y eso se lo debemos a qué? A la sabermetría. Claro. Y volvemos a ver a la sabermetría trabajando en función de la sabiduría antigua de todos los tiempos, del tradicionalismo del béisbol, comprobándote que algo es cierto o desmintiéndotelo, porque algunos casos ocurren así, como el del toque de bola, que vamos a hacerle, la estadística te lo prueba, en la circunstancia errada y con el tocador errado, está mal tocar la pelota. Tú tienes que tocar muy poco y en circunstancias muy particulares. Y al final, yo creo que toda persona debería darle una oportunidad al nuevo análisis, en el sentido de que lo único que busca el nuevo análisis, independientemente de que haya analistas antipáticos que se creen dueños de la verdad y están equivocados, porque no saben comunicar lo que saben y nadie es dueño de la verdad. Y esto, por cierto, también pasa con tradicionalistas, claro, que se creen dueños de la verdad y que también su manera de debatir con la sabermetría, independientemente... Por cierto, esa es una de las razones por las que no me gusta ver béisbol en Fox Sports, porque los mexicanos de Fox Sports, que no es porque sean mexicanos, ni mucho menos, por supuesto, pero son unos tipos que a estas alturas de la vida todavía son como los terraplanistas, son unos tipos que están negando una realidad que es una realidad, como decías tú hace un ratico, una realidad de los 30 equipos del béisbol. Una gente que finalmente decidió dejar, oye, esta carpeta de StatCast, que se me viene acumulando desde hace 15 temporadas aquí en el escritorio, déjame comenzar a revisarla y ver, mira todo lo que tengo, que esta mina de cosas que puedo hacer, no solamente para mejorar el mascoteo, para mejorar el corrido de las bases, para mejorar el posicionamiento de los infielders, para mejorar la selección de picheos de los pitchers, en qué situación, toda la cantidad de cosas que tienes, que te las está dando la data y están allí y no las estabas usando. Y estos tipos de Fox Sports son unos cavernícolas. Cada vez que hay un partido que por más que me guste y quiera verlo en Fox Sports, termino cambiándolo porque no soporto la arrogancia de estos tipos negando esa verdad. Yo estoy convencido, Nelson, de que una de las razones por las que hay esa crisis de aficionados jóvenes tiene que ver con eso, con que nosotros como comunicadores sociales en buena medida nos hemos divorciado de lo moderno, del progreso, del avance, y estamos constantemente criticando aquello que además es nuestra fuente de vida. Yo veo y oigo a muchos analistas, algunos de los cuales admiro mucho, hablar de la manera más despectiva sobre el análisis, sobre el shift, por ejemplo, el shift defensivo, sí, el ajuste defensivo. Que se ha hecho toda la vida, además. No solamente se ha hecho toda la vida, solo que se hacía puntualmente en algunos muy pocos casos. Pero independientemente de eso, independientemente de que haya nacido en los años 40 y 50, para, por ejemplo, pararse a la defensiva frente a Ted Williams,
hay dos cosas que a mí me parece, tres cosas que a mí me parece que son capitales en este sentido. Primero, uno, en todos los aspectos de la vida está obligado a crecer, a aprender más, porque el mundo va cambiando, quedar con lo que yo sabía hacer. Yo no me puedo quedar con lo que era. Yo tengo que tratar de saber y dominar algo más de lo que sabía antes para ir creciendo, en mi caso particular y profesional, dando el mejor trabajo. Eso por un lado, porque hay muchas cosas, porque te las usan los equipos, es que te van a servir a ti como analista, interpretar y saber por qué pasa lo que está pasando, por qué tocar la bola con Josh Kroger es un error craso, por qué tocar la bola con Josh Kroger perjudicar. Es que hay matemáticamente pruebas que te lo dicen, que van más allá, por cierto, de lo obvio, ¿no? Kroger, en base a una de cada 2 veces, va a ser mucho más difícil que te mueva el corredor, a que él mismo, que te mueva tocando la bola, a que él mismo se ponga en circulación segunda con una base por bola. No digamos ya dado un sencillo o un doblete y hubiera puesto el... Pero independientemente de eso, uno tiene que irse, leer, permitirse cosas que poco suenen lógica, vayan permeando, vayan empapando, en que uno analiza para uno añadir herramientas. Por no, tú te quedas como un combatiente a quien vienen a atacar en su casa con una ametralladora, un tanque, un lanzagranadas, un automático ligero, y tú tienes un revólver Colt 45 de eso. Un palo de escoba, que sería todavía peor. Si a mí me vienen a atacar con todas esas armas modernas, obviamente yo me voy a defender con... Eso es lo lógico, eso es lo inteligente. Claro. Yo no puedo escoger el arma más antigua para defenderme porque yo soy amante del florete o de la espada. Y bueno, yo sí, me viene un tipo con un fusil ametrallador y yo voy a sacarle mi florete porque yo soy el mejor floretista del Estado. Vaya, no. Tú, si tienes solamente el florete, te defiendes con el florete, no te queda otra. Pero si tú tienes otras herramientas, darlas. Tú, todas las armas que tienes, eso es lo inteligente, eso es lo conducente y eso es lo que te puede llevar, en todo caso, a tener el equilibrio y eventualmente la posibilidad de la victoria. En el caso particular del shift defensivo y en general de toda la sabermetría, a mí me descorazona muchísimo. No tanto los miembros de mi generación, que yo entiendo o somos reaccionarios, no me voy a excluir de esa generación aunque yo no sea reaccionario. Yo entiendo que lo seamos porque uno se formó en eso toda la vida. Sí. Es un error para mí que uno esté constantemente diciendo que eso es malo, primero si no lo ha terminado de entender y sobre todo tomando en consideración de que tú sigues narrando y comentando ese deporte que ya cambió. O sí, te adaptas a ese cambio o te conviertes tú en objeto de esa afición joven que empieza a repudiarlo. Yo creo que son otros los motivos por los que el aficionado joven prefiere el baloncesto o el fútbol americano o el fútbol soccer. Yo creo que hay otras razones distintas a esta, pero a mí no me extrañaría que una de ellas fuera el que tú oyes hablar a un narrador o a un comentarista de baloncesto, tú no oyes que critique el deporte, que se meta con el deporte como se juega en ese momento, diciendo que en el pasado todo el tiempo fue mejor y el presente es malo. El pasado fue mucho mejor en muchos aspectos. A mí me gusta más el fútbol de los años 70, a mí me gustaba el scratch brasilero de Pelé, inclusive el del Mundial del 82, hasta por allí, no mucho más que el del 86. ¿Por qué? Porque se jugaba más abierto, porque era mucho más creativo, porque apostaba por muchas otras cosas que hoy en día han quedado sacrificadas, porque el fútbol, hoy en día la marca, el físico,
la táctica, el juego táctico, Y la te posesión de termina balón. matando. Y la posesión de balón, que fastidiosísima. Te termina matando. ¿Por qué Barcelona de hace 10, 15 años era todo lo genial que era? Porque logró el equilibrio de lo moderno, del fútbol moderno, físico y de táctica, con el recreativo maravilloso, porque que tuvo los jugadores y tuvo además esa idea. Pero hoy en día tú agarras a cualquier equipo medio de Europa y lo pones a jugar contra la selección brasilera de 1970 y es que le meten 5 goles, te lo aseguro. El Brasil, el scratch del tricampeonato, no, con todo y Pelé, no le vería la luz al mejor equipo digamos, una liga media de Holanda, por ejemplo. No le vería la luz. O del fútbol francés, no le vería la luz. Porque el ha cambiado de tal manera que hoy en día arropa aquello que se jugaba y antes. ¿Eso hace que sea mejor el de hoy que el de antes o el de antes que el de hoy? No. Es distinto. Simplemente es distinto y tonto eres tú si no puedes disfrutar el fútbol de hoy en día, que tendrá algunas individualidades geniales como Messi o como Cristiano Ronaldo, pero que en general responde mucho trabajo físico, a lo táctico, sin separarte de lo que dice la pizarra, y de ahí el éxito de muchos equipos en el presente, que no tienen nada que ver con las genialidades de Garrincha o de Pelé o de aquellos genios del fútbol de antaño, cuando el físico y la táctica no importaban tanto. Tú no oyes a un tipo que se fumaban una caja de cigarrillos al día y eran delanteros, además. Claro, bueno, Pedro Febres, mi y admirado Pedro Febres, yo lo veía fumando al lado mío y luego entraba a la cancha a jugar y con 3 pulmones tenía Pedro Febres, pero en aquel fútbol. El de Venezuela de 1984, 88, 90. Tú tirabas a Febles hoy en día a jugar con ese poco de nicotina y como el trabajador, pues obviamente iba a aguantar como te aguantaba antes. Decía que tenía 3 pulmones. Hoy en día, la realidad, un pulmón y medio pulmón está lleno de caramba. Eso no hace, porque el punto es que no hace que el de hoy sea peor o mejor que el de antes, o que el fútbol de hoy sea peor o mejor que el de antes. Igual que es distinto el béisbol. Pero los únicos analistas que voy diciendo constantemente que el béisbol de ahora es malo, aburrido, no sirve, ¿por cuál? Porque ha respondido al mismo avance moderno que ha respondido el deporte, es el béisbol. En el caso del shift, y con esto termino este punto, Nelson, amigos, amigas, en el caso del shift, ¿qué es lo que estás buscando tú en el béisbol? ¿Cuál es el objetivo último en el béisbol? Ganar. Sí. ¿No? Ese es el objetivo. Tú no juegas béisbol para hacer dinero, tú no juegas béisbol para poner buenas estadísticas, tú no juegas béisbol. Tú juegas béisbol para ganar. Si tú ganas, todo lo demás viene unido. Si es béisbol profesional, vas a ganar más plata. Si es béisbol amateur, vas a mostrarte mejor y eventualmente vas a llamar la atención, vas a aprender, vas a crecer, te van a firmar. Si estás ganando y estás aportando, estás sumando estadísticas. O sea, ¿quién recuerda a Mark Belanger? Bueno, los que eran los fanáticos de los Orioles entonces. El sucesor de Luis Aparicio. Aparicio los Orioles lo cambian después de haber sido Aparicio, una de las piezas fundamentales de la Serie Mundial del 60. Lo cambian poco después porque tienen a Mark Belanger y saben que Belanger es tan bueno como Aparicio con el guante. Y lo es, ojo. Sí, y aquí quiero ir a Omar Vizquel y quiero ir a las métricas modernas y al medir la defensiva sabermétricamente. Belanger es uno de los 10 mejores defensores del béisbol, de todas las posiciones, de todos los tiempos, según el WAR defensivo de Baseball Reference. Sí, señor. Como el de béisbol, porque el de Fangraphs, que es el otro WAR, en el UZR. Y el UZR solo existe todavía, yo creo que cada vez más ajustado, pero solo existe desde la década pasada. Es decir, el UZR de Omar Vizquel
de su temporada, de su carrera completa, perdón, nunca lo vamos a tener. Porque no sabemos cómo fue el UZR de Vizquel con los Marineros, porque no existía la tecnología, los radares instalados en los estadios para llevar esa medición. Y lo mismo pasa con el UZR de Vizquel en los años 90 con los Indios de Cleveland y en los años 2000 también. El UZR empieza a existir como tal justamente cuando están todos los aparatos instalados en los estadios. Es más confiable desde entonces, sí. Para el StatCast que tú decías, predecesor del StatCast, y de esa manera tú puedes empezar a medirlo con radares. Pero el UZR no te sirve para el pasado. Tú no puedes, no es un baremo para ver cuán buen shortstop era Rabbit Maranville, por ejemplo, o el propio Luis Aparicio. Tú tienes que ver por otras estadísticas. Y eso lo hace, por ejemplo, el WAR de Baseball Reference, que toma las asistencias, los chances, lo compara con la liga, en fin, los errores. Hay una gran cantidad de métricas que se contrastan con los pares de tu tiempo y que te dan una medida de cuán bueno o cuán malo eras tú a la defensiva. Bueno, entre los 10 mejores defensores de todos los tiempos, sin importar la posición, terceras bases, outfielders, shortstops, la posición que tú quieras, todos en el mismo saco. A los 10 según el WAR de Baseball Reference, entre esos 10 está tercera base, Luis Aparicio, shortstop, Ozzie Smith, shortstop, está Mark también está, shortstop, y está Omar Vizquel. Vizquel es uno de los 10 mejores defensores según el WAR defensivo de Baseball Reference. Entonces, que a mí me venga colegas sabermétricos y a decirme que sabermétricamente está probado que Vizquel no fue tan buen shortstop como de su tiempo y los mejores de todas las épocas, y yo te diría a ese sabermétrico, eso es discutible. Yo no te puedo decir que tú estás totalmente equivocado, pero creo que hay maneras de tocarlo para demostrar que si yo digo lo contrario, conocer que pudiera ser que tú estás equivocado y no yo. De hecho, caso sabermétrico de Omar Vizquel y demostrar que en efecto es uno de los mejores de todos los tiempos y contrastar que están en el shortstop de su... Claro, tú metes también el bateo, ahí sí se queda atrás porque Vizquel fue un buen bateador en términos del béisbol de los años 80, en la época que le tocó jugar en los 90 y los 2000, la época del esteroide, Vizquel fue un bateador mediocre. ¿En qué sentido mediocre? Bueno, que en esa época todo el mundo daba 20 jonrones, el que menos daba 20, y Vizquel solamente una vez en su vida dio 10 o más cuadrangulares. En esa época era muy común que se bateara 300 porque los pitchers, claro, como prácticamente todo el mundo se metía esteroides, de ahí todo el mundo bateaba, porque era libre el consumo de dopajes, de dopantes. Solo eso, era prácticamente aplaudido por el público. Y además hay otra cosa con Vizquel, que Vizquel fue también un pelotero que fue, un poco ahondando en eso, un pelotero que fue producto de su generación también, en lo que se aspiraba, de un shortstop. Nadie aspiraba que él diera grandes batazos porque se suponía que su trabajo era otro. De hecho, Vizquel fue un bateador distinto desde el 89 que debutó hasta el año 95, cuando Charlie Manuel llega como coach de bateo a Cleveland y le dice, hermano, deje de pegar a la bola de esa manera como si le estuviera dando con un cartón mojado. Péguele duro a esa bola y a partir del 96 en adelante es que él es otro bateador. No es muchísimo mejor, pero es un bateador a partir de ahí, el promedio de Vizquel es de 2.86. Vizquel claro, hubiera tenido ese mismo enfoque del 89 en adelante y hubiera sido un bateador totalmente distinto. O sea, los números dijeran otra cosa, quiero decir. Para mí es indiscutible que es un shortstop del Salón de la Fama. Indiscutible. Porque cuando tú pones todo junto, pones un bateo mediano que estaba allí en la media de la liga, un poco por debajo,
Vizquel es un bateador por debajo de la media de su tiempo. De hecho, el OPS ajustado te lo permite. Eso es lo bueno de la sabermetría. La sabermetría te permite esas diatribas de, bueno, ¿cuán bueno fue Ted Williams en comparación con Barry Bonds? Bueno, hay maneras de tú igualar a cada pelotero, compararlo con su época, entonces en un rango igualmente aplicable, como decir grados centígrados o grados Kelvin, aplicar eso al presente y entonces aplicar el mismo ajuste con Barry Bonds y ver cuál tiene el baremo más alto. Claro. Eso es todo. Y entonces tú ves, por ejemplo, en el OPS ajustado, que es la suma del envasarse y de la extra bases, tú vas a encontrar un pelotero por debajo de la media de la liga de su tiempo. Y Vizquel estuvo por debajo. Pero lo que hizo con el guante fue tan bueno, tan sobresaliente, que en ese sentido fue mejores de su época y de todos los tiempos. Y un pelotero de esas características, que es el caso de David también, que fue uno de los mejores de su época, y es uno de los mejores, creo que está entre los mejores 25 o 30 defensores de todas las posiciones sumadas en el WAR defensivo de Baseball Reference también. Un pelotero así tiene que estar en el Salón de la Fama, aunque su bateo no haya sido tanto, porque en otra área del juego dominó de tal manera que fue único. Si tú permites y aplaudes que un relevista, que es un especialista del 9º inning, y es eso, aunque haya algún el octavo también, y en el pasado te lo tiraban el 7º, el 8º y el 9º, pero hoy en día, tú permites que un especialista del 9º inning, un hombre de un inning cada 2 días, te entra al Salón de la Fama. No hay como mucha moral para mantener a Vizquel fuera, ¿no? Claro, entonces un especialista de la defensa también tiene que entrar de manera aclamada, como entran de manera aclamada hoy en día los especialistas del relevo de cierre. Lo contrario es desconocer el béisbol y cada una de sus áreas, y su grandeza, y su maravilla. Claro. Y por eso es que es tan sabrosa esa discusión. Y por eso a mí me parece bien que haya muchos peloteros que pasen varios años en su caso y no sacan el por se escribe sobre ellos y se debate, lo que te permite esos justos en el apoyo que al principio, que se abran ojos. Aquí en Venezuela, yo pasé años escribiendo de los méritos grandes y como videos, bibliográficamente nada que nos recuerde a la gente que no lo vio jugar, lo grande que fue Leonardo Hernández. A mí me costó Dios y su ayuda. Y finalmente Leonardo Hernández consiguió entrar al Salón de la Fama ahora en su última elección, en la más reciente. Y Leonardo Hernández, cuando se retiró de nuestro béisbol, era el segundo máximo jonronero de todos los tiempos de la LVP, era uno de los mejores robadores de todos los tiempos de la LVP, el único pelotero 60-60 en nuestra liga, un gran defensor de la tercera base, era uno de los mejores empujadores. Leonardo Hernández, que lo único malo que tenía Leonardo Hernández, tenía 2 cosas malas Leonardo Hernández. Tenía un pésimo gusto para el hairdo, el corte, para la manera de usar el cabello, y un pésimo apodo, porque me acuerdo que lo llamaban Tatiana. Pero eso él se lo puso la gente. Lo puso la gente. Pero estoy hablando de las dos únicas cosas malas que tenía Leonardo Hernández y no eran tan malas. Sí. Lamentablemente jugó en una época en la que no tenemos videografía, ni la bibliografía, ni tampoco las herramientas sabermétricas que nos permiten, por ejemplo, saber qué tan buen bateador fue Shoeless Joe Jackson, que jugó hasta 1920, pero no tenemos eso para el béisbol venezolano, porque tenemos una reserva estadística muy limitada en el caso de nuestra pelota, sobre todo en la defensa y en aspectos tan cruciales como la capacidad de envasarse de cada pelotero, ¿no? Pero nada, yo en todo este tema, yo lo que defiendo por sobre todo, y tomo el caso de Vizquel, y tomo el caso del shift defensivo, y tomo el caso de lo que hablábamos de los narradores mexicanos de Fox,
y tantas otras cosas, es que uno tiene que permitirse, en el caso del nuevo análisis del béisbol, lo mismo que uno se permite en todas las áreas de la vida. Nosotros tenemos derecho a escoger un celular analógico que no tome fotos y que únicamente envíe mensajes de texto. Tenemos derecho a hacerlo y podríamos usar un teléfono así. Ujú. Yo conozco gente que todavía utiliza teléfonos así, Conozco gente que no tiene pero celular, comenzando por ahí. incluso, pero teniendo la posibilidad de contar con un celular que te permita todas las prestaciones que tiene un celular hoy en día, para que sea prácticamente una computadora personal, si tú tienes la posibilidad de contar con eso y aún así prefieres el celular más antiguo o no usar celular porque para ti es mejor no usar celular o tú estás chapado a la antigua, bueno, está bien, pero estás renunciando voluntariamente a un avance tecnológico que te puede dar muchísimas prestaciones y muchísimos beneficios. Y Claro. exactamente eso es la aplicación de las nuevas métricas, la aplicación de la tecnología y en general lo que se ha dado por llamar peyorativamente la sabermetría en el béisbol, que no es más que simplemente el avance del análisis, el lógico avance del análisis, porque si eso no existiera en todas las áreas de la vida, pues los hermanos Wright no habrían volado allá en las Carolinas y hoy Mm. en día nos desplazaríamos a pie o en caballo Porque o Dios no podríamos nos dio visitarlo. alas. Porque Dios no nos dio alas, entonces no teníamos derecho a volar. Bueno, pero Así es. eso que me estás comentando, Ignacio, me parece un buen cierre para esta conversación porque nos lleva un poco a lo que yo comentaba al principio de esto, que para mí la sabermetría, independientemente del detalle y de algunos casos en los que se refiere a que podamos estar de acuerdo o no, o el público que nos ve o nos va a ver, este, es el asunto de que es una metáfora de la vida. Vuelvo con ese ejemplo, porque son hechos, muchas veces hechos vistos, interpretados de nuevas maneras que te ofrecen nuevas luces o mejores luces sobre cosas que pasaron o que están pasando. Y no ver los hechos y contentarte solamente con la opinión que tienes tú acerca de esos hechos, es como ver el mundo con unas gringolas. Es como empeñarse en ver las cosas de la manera que tú crees que son y no como realmente son. Y esa es una manera, la verdad, muy triste y muy coja de enfrentarse a la vida. Yo invito a la gente que nos escucha a que haga tal vez este mismo ejercicio que hice yo, leer un poco acerca de la sabermetría y a partir de una cosa tan inocente como el béisbol, tratar de extrapolar ese aprendizaje a otras cosas, a la política, a la economía, a la crianza de los hijos, a la salud. Hay muchas otras cosas en las que esa aproximación los puede ayudar a tener vidas más ricas, más asentadas en el hoy y menos mirando por encima del hombro a cómo fueron las cosas en un supuesto pasado en el que las cosas fueron mejores. Nelson, así es. Qué gusto verte, hablarte, hablarle a tus oyentes y seguidores y saludarte, hermano, que desde hace tanto tiempo que nos conocemos y que además desde hace tanto tiempo, la mayor parte del tiempo separados, pero alguna parte también juntos en los medios. Un privilegio que agradezco y te agradezco. No, vale, por favor, yo estoy muy agradecido por el tiempo que me dedicaste y a pesar de esta conversación con tanto traspiés que tuvo que hacerse en tantas partes, con tantos cortes con el internet. Igual, bueno, nada, después me darás tus comentarios de cómo quede esto cuando lo montemos, porque esta es la primera vez que vamos a hacer esta conversación o que yo voy a ponerla grabada. Igual estamos pendientes porque finalmente vamos a tener temporada de béisbol cortica, accidentada, en medio de pandemia y todo lo demás, pero eso significa que vamos a tener fantasy béisbol y que entonces vamos a estar en contacto a través del tema del fantasy. Dale, así es. Un abrazo. ¿Eh? Un abrazo igual, Ignacio, que te vaya muy bien. Gracias de nuevo.